Saludos, vamos a continuar con el estudio básico del libro de Isaías. Vamos a estar cubriendo ahora el capítulo 28, un capítulo que trata de palabra de Dios sobre el reino del norte y más adelante hace mención del reino del sur. Lo que Dios establece en este capítulo es unos mensajes de la conducta del reino del norte y de las consecuencias que van a tener por su conducta y unas aclaraciones de cómo Dios brega con ellos y cómo Dios exige, porque Dios interviene con ellos previamente para que tengan buena conducta. Vamos a comenzar con el verso número 1, que dice: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca. La flor caduca es una flor que perdió su hermosura, que desmereció, perdió su gloria, como está diciendo Dios sobre Efraín. Caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Fíjense que aquí menciona ya el vino y al principio del verso hablaba de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, en donde cuando identifica la corona se está mencionando que es una alta jerarquía de personas que están en posiciones de liderato. Vamos a volver a leer: hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca, de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Ellos vivían y se desarrollaban en funciones económicas en un lugar fértil, donde la producción de la agricultura era bien próspera. Y cuando menciona la corona, esto representa un conjunto de personas en posiciones de liderato que controlan los acontecimientos gubernamentales. Estas personas, aquí yo escribí luce que eran, estas personas eran extremadamente dadas a la bebida, tanto que menciona que perdían su compostura, su justo juicio, los confundía, ese tipo de conducta. Y al mencionar Efraín, Efraín era la tribu principal que por lo general se distinguía en el reino del norte, y en muchos lugares en la Biblia cuando menciona Efraín se está refiriendo al reino del norte, porque era prácticamente quienes tenían las posiciones de liderato en ese reino del norte. El verso 2: y aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso. Jehová tiene uno y es a él mismo, es a él mismo. ¿Quién puede contra Jehová? Aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso y tiene a su ejército, que es poderoso, y Dios es todopoderoso. Como turbión es como tormenta, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como tormenta que destruye, con ímpetu de recias aguas que inundan, como fuerza derriba a tierra. O sea, como una tormenta, como un torbellino que destroza todo lo que encuentra a su paso, como aguas impetuosas que inundan y destruyen todo a su paso. Esa es la descripción que Dios está usando de él mismo cuando está haciendo juicio, está alertando a los moradores del reino del norte. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Con los pies está anunciándole cómo van a ser metidos en juicio. Verso 4 dice: y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano,
la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene en mano. Dios está diciendo que el juicio va a ser rápido, va a ser de momento. En un momento dado, como la fruta que comienza de los primeros frutos que se forman en el verano, el que va caminando, que va deseando comer algo, mira, encontré una fruta, la agarró, se la comió rápido, porque no hay muchas frutas todavía, no hay muchos alimentos todavía para esos caminantes. Así será la destrucción en juicio del reino del norte. Rápido. Verso 5. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Cuando Dios haga juicio, se preparará como el único con poder y como el todopoderoso. Dios hará juicio, Dios lo anuncia previamente, Dios alerta previamente, y si no hay arrepentimiento, hay juicio. Fíjense que aquí en el verso 5 está diciendo, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria. ¿Cómo había descrito a los de Efraín? Como corona de soberbia, de ebrios, de bebedores. Aquí si Dios se presenta como corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Diadema representa poderío. Cuando se usa esta palabra, diadema, poder, tengo poder, es lo que representa. Quien tiene la diadema tiene poder. Es lo que se representa al describir la palabra diadema. El verso 6. Y por espíritu de juicio, al que se sienta en juicio, como el justo delante de los que hacen juicios, y por fuerzas a los que rechacen la batalla a la puerta. Fíjense en este verso 6. Se presenta por espíritu como espíritu de juicio, al que se sienta en juicio. ¿Quién es el que se sienta en juicio? Aquí está hablando de aquellos hombres de Efraín que se sentaban en juicio, pero no hacían juicio. Había en ellos maldad, despreciaban al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al que no tenía fortaleza, al que no tenía fuerza en la sociedad, no le hacían juicio. Por eso aquí está diciendo, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. ¿Quiénes son los que rechazan la batalla en la puerta? Los que están en posiciones de liderato con conducta injusta, que va alguien a sus puertas a pedir justicia y ellos no le hacen caso. A los que rechacen la batalla en la puerta, a los que no consideran a sus semejantes para hacerles justo juicio. Verso 7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Estos eran los bebedores intensos que prácticamente que lo que hacían de continuo y de corrido, día a día, todo el día era beber, y en sus actos pecaminosos y sus actos injustos en medio de la sociedad. A eso es a lo que se refiere aquí. Verso 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Fíjense en esta descripción en qué nivel estaban estos aturdidos con la bebida. Estaban en medio de fango, de cosas sucias. Imagínense lo que describe, como Dios los describe, como Dios los muestra. Porque ustedes
bebiendo, están en una condición envueltos en vómito y todo tipo de suciedad, sin que haya un solo lugar limpio en ustedes. Así los describe Dios. Verso 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Fíjense que aquí está diciendo, ¿a quién se enseñará ciencia? Se supone que sea a ustedes, pero ustedes no quieren aprender, ustedes no quieren reaccionar, ustedes no quieren escuchar la palabra de Dios, ustedes quieren seguir en sus andanzas pecaminosas de suciedad, envueltos en su propio vómito. ¿A quién se enseñará ciencia? Ustedes no la reciben. ¿A quién se hará entender doctrina? Ustedes no la reciben, ustedes la rechazan. Y entonces, ¿a quién le vamos a enseñar? A los destetados. Si esos destetados todavía están en proceso de empezar a aprender a dialogar, ¿cómo les vamos a enseñar a ellos? Eso es muy sencillo para ellos, lo que les podemos enseñar. Ustedes rechazan. ¿A quiénes les vamos a enseñar? A ustedes no. Solamente a los destetados, a los arrancados de los pechos. Esos son los que hay que enseñarles, porque ustedes no necesitan que se les enseñe. Nadie recibía palabra de consejo ni de corrección. Verso 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Aquí lo que quiere decir es que se les hablaba, se les enseñaba, se les aconsejaba, hoy un poquito, mañana otro poquito, una línea ahora, otra línea después, un consejo ahora, otro consejo después, una palabra ahora, reacciona, mira, acuérdate de tu Dios, no te olvides de Él, no lo abandones, recuerda que Él es nuestro Dios todopoderoso. Y eso era ahí de continuo, esa gente rechazando en todo momento, no hacían caso. Cuando dice en el verso 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablarán este pueblo. En lengua de tartamudos es así, casi sin poder hablar, porque no escuchan, no reciben la palabra. Eso es como tartamudos repitiendo. Rechazan constantemente la corrección. Solo se les podía hablar solamente un poco, y ese poco lo rechazaban. Verso 12. A los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Se les hablaba de todo tipo de consejos, de todo tipo de enseñanza, de todo tipo de corrección, de todo tipo de palabra del cielo, de instrucción, de recordatorio de que Dios los había librado tantas veces, de todos los milagros, maravillas y prodigios que Dios había hecho libertándolos. A ellos no les importaba nada, lo que les importaba era estar envueltos en su bebida y en sus actos pecaminosos, en medio de su injusticia extrema. Ellos rechazaban totalmente la enseñanza de justicia. Verso 13. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Eso era lo que les iba a ocurrir. Se les iba a seguir hablando porque Dios siempre pone su parte. Mira, hay gente, escuchen esto por favor, hay gente que está viviendo en pecado, pero pecado de muerte, y acostumbran a ir a la iglesia, van frecuentemente a la iglesia, viven vidas pecaminosas y están visitando la iglesia. Quien los ve como los santurrones. Oh, ahí llegó el hermano, don fulano, aquí llegó la prestigiosa hermana
Doña Futriaca. Quien los ve son bien activos, allí son bien seriecitos, bien medidos. Viven en pecado. Estoy poniendo ejemplos, eso no es todo así. Estoy poniendo un ejemplo que sí ocurre. Viven en pecado, pecado de muerte, como mismo describe la palabra. Allí se está cantando el Señor, se está alabando el Señor. Y usted los ve que reciben gozo, pero reciben gozo porque están bien o porque están mal. No, no tiene que ver el que estén bien o el que estén mal. Lo que tiene que ver es que Dios siempre está presente, buscando ayudar, diciendo aquí estoy, te amo, yo soy tu Dios. Y esa presencia divina a través del Espíritu Santo se manifiesta. Y no necesariamente es que estén bien o que estén mal. Así que quise traerle esa enseñanza. Voy a volver a leer el verso 13. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Con su rechazo cada vez amontonaban más pecado y por consiguiente un mayor juicio. Vamos a pasar ahora a los próximos versos que van a estar trayendo una amonestación a Jerusalén, como mismo vemos en ese subtítulo ahí. Estábamos hablando del reino del norte, en los versos del 1 al 13. Ahora del 14 en adelante vamos a estar hablando de Jerusalén. Jerusalén conocía las cosas que Dios les estaba hablando al reino del norte. Ellos se hablaban. No había mucha amistad entre ellos, pero había información. Había comunicación entre ellos. Y ellos sabían las cosas que acontecían, tanto los del reino del norte, lo que acontecía en el sur, como los del reino del sur, lo que acontecía en el reino del norte. Y aquí vamos a ver que sí, es muy cierto que ellos conocían lo que estaba ocurriendo de parte de Dios en aviso al reino del norte. Y ellos se miraban como separados. Eso es para ustedes. Eso, nosotros estamos acá, como Dios les está hablando a ustedes. Ay, Dios mío, ustedes sí que son bien sinvergüenza. Bueno, vamos a comenzar. Verso 14. Por tanto, varones, burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Aquí Dios empezó a hablar. Vamos a ver qué Dios dice. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Bueno, después de haber leído esta porción del verso 15, quizás usted se está preguntando, Dios, pero estos están peor. Y yo le puedo decir, no, no están peor, están mal. Porque o se está bien o se está mal. Como enseña la palabra, no hay pecado grande ni pecado pequeño, pecado es pecado. Y por un pecado se puede perder todo. Por un pecado, no por dos, no por tres, por uno. Por uno tan sencillo como la mentira. Y es así, la Biblia lo dice. Como la Biblia dice, los mentirosos no entran. Ya usted ve aquí cuán drástica está esta conducta. Miren cómo dice, pacto tenemos nosotros con la muerte. Hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, cuando pase la tormenta, cuando pase ese juicio, no nos va a hacer nada, no nos va a tocar. Porque nosotros nos vamos a refugiar y nos vamos a defender. ¿Cómo nos vamos a defender? Olvídate, yo sé cómo puedo hablar, yo sé lo que yo puedo decir. Y ahí dice, nuestro refugio en la mentira.
y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién podrá esconderse delante de la presencia del Señor? Así que no estaban peor ni estaban mejor, estaban iguales. Porque pecado es pecado. El reino del sur se autojustificaba haciendo pactos con falsos dioses y con su defensa planificada, un tipo de defensa con engaño. Verso 16. Por tanto Jehová, el Señor, dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Como quien dice, el que creyere, no se preocupe. El que creyere, no se ponga a correr. El que creyere, quédese tranquilo. El que creyere, esté confiado que Dios estará contigo. Y eso no lo podemos decir nosotros ahora. Nosotros que creemos en Dios, en sus promesas, en su palabra, cuando Dios nos lleva por un camino, tenemos que creer que Él va con nosotros, porque es así. No nos deja solos, Él va con nosotros. Por eso la palabra menciona en muchos lugares, cree, solamente cree. Pero no es creer lo que queremos creer, no es creer para pedir lo que queremos pedir, es creer que Él nos lleva cuando estamos dentro de su plan, cuando somos guiados por su Espíritu, cuando estamos en su voluntad, no es en nuestra voluntad. Así que vuelvo y leo el verso 16 para mejor entendimiento de ustedes. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra, piedra probada, angular, la que dicta cómo van a ser las cosas, cómo nos vamos a desarrollar, cómo vamos a construir nuestra vida espiritual. Una piedra angular preciosa de cimiento estable, inconmovible, porque es Dios quien nos fortalece, quien nos hace crecer, quien nos instruye, quien nos capacita. Así que el que cree, no se apresure. Y recuerden, el que cree cuando está en el camino y en la voluntad de Dios, no en tu voluntad, porque tú puedes ir por tu voluntad y tú puedes estar diciendo yo creo, pero Dios no está en eso. Pero cuando Dios te lleva, tú puedes decir yo creo y se cumple la palabra completa en el nombre de Jesús. Hay un video que yo tengo, que creo que es el que voy a poner al final, que nos enseña cómo se cumplen las cosas. Y habla de por qué hay milagros y por qué no hay milagros. Vamos a ver si lo pongo al final. Verso 17. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Fíjense, cuando Dios está diciendo que pondrá el juicio a cordel, es una cosa bien medida, bien recta, una línea perfecta, juicio correcto, sin ningún tipo de desviación, sin ningún tipo de imperfección, con la total justicia, al nivel máximo de la perfecta justicia de Dios. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Escondrijo es el escondite. Nadie se puede esconder delante de la presencia de Dios. Nadie. Verso 18 dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme cuando pase el turbión del azote. Seréis de él pisoteados. O sea, el pacto que tú tenías no te va a dar ningún resultado. El convenio que tú tenías con el infierno no te va a resolver nada. Cuando pase mi juicio, cuando pase mi tempestad, cuando mi brazo todopoderoso se extienda sobre ti, seréis pisoteados. No tienes escapatoria.
Tenemos que estar alineados con Dios. Verso 19. Luego que comience a pasar, Él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Aquí está hablando de cómo, una descripción de cómo será. Cuando comience el pasar, Él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, será ciertamente espanto el entender lo oído. En otras ocasiones Dios hace juicio instantáneamente devorador. Este conlleva unos días, día y noche, día tras día, mañana tras mañana. En ese proceso más lento Dios va sacando sus rebuscos, y aquellos que van entrando en arrepentimiento, Dios va bregando con ellos. Esta es la forma de Dios cosechar cuando el hombre no reacciona. Hay que darle un cantacito para que reaccione. Gloria a Dios, porque lo hace con buen propósito, para recoger de los rebuscos. Y los que han escuchado los otros capítulos saben lo que es el rebusco. Verso 20. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Aquí lo que está ocurriendo es una descripción que nos deja saber cómo van a estar las cosas mientras haya ese juicio. Va a haber estrechez, va a haber limitaciones, va a haber incomodidades, no va a haber no van a estar a sus anchas. Van a tener mucho efecto negativo, mucha estrechez económica de diferentes tipos. Por eso dice, la cama será corta, incomodidad. Usted no se va a poder estirar, usted no va a estar tranquilo, usted no va a descansar tranquilo. Usted no va a reponer sus fuerzas normalmente en la tranquilidad de la noche. Usted va a estar preocupado. Y la manta estrecha para poderse envolver. Aquí usted va a estar bien incómodo. Será un juicio que sus efectos durarán por algún tiempo. El verso 21 dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim. Y vamos a explicar en el monte Perasim. En este monte Jehová libró a David en una batalla contra los filisteos. Por eso es que está diciendo, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim. Y lo que quiere decir es que Dios se levantó con grande poder y fue Él mismo quien obró. Como mismo defendió a David, que aunque David peleó con sus manos, con su espada y los que estaban con él, eso fue un acto sumamente fácil porque Dios estuvo con ellos. Y mire cómo se describe, y la misma Biblia lo describe, cómo fue lo que ocurrió en el monte Perasim. En este monte Jehová libró a David en batalla contra los filisteos, usando a David, quien con extrema facilidad los venció, como se corta el agua con una mano. Con esa facilidad los venció. Y también dice, y como en el valle de Gabaón se enojará. En el valle de Gabaón Dios efectuó muchas batallas en favor de su pueblo. Por eso lo mencioné. Como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Menciona el valle de Gabaón porque fueron muchas las batallas y los momentos en que Dios defendió a los justos y hizo juicio con los injustos en batalla, Él mismo interviniendo. Verso 22. Ahora pues no os burléis. Aquí ya Dios está dando un consejo. Para que no se aprieten más vuestras ataduras. No entren en burla. Dios lo que quiere es que reaccionen. Porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor. Esto es Isaías hablando
porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, entended y oíd mi dicho. Palabras de Isaías. El verso 24, vamos a leerlo y después vamos a explicar primero. La explicación es: ahora se va a usar una parábola para demostrar cómo Dios interviene, aconseja, instruye, enseña a los suyos, usando como ejemplo el si sabemos cómo se cultiva, ¿cómo no vamos a saber cómo debemos de comportarnos? Y eso es a lo que se refiere. Vamos a leer. ¿El que hará para sembrar? ¿Arará todo el día? ¿Romperá o quebrará los terrones de la tierra? ¿Cómo ha igualado, cuando ha igualado su superficie? No derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Y aquí lo que quiere decir es: tú que sabes hacer todas esas cosas, ¿me vas a decir a mí que tú no sabes comportarte bien? Cuando es más sencillo. El mismo Jesús usaba ejemplos igual que este para demostrar que no había excusa. Si sabemos hacer unas cosas es porque tenemos una capacidad, que con esa misma capacidad también tenemos que saber cómo comportarnos. Nadie se puede escapar de la justicia de Dios cuando actúa injustamente. Verso 26. Porque si Dios le instruye y le enseña lo recto. 27. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Estos eran los métodos de cómo bregar con la agricultura. Si ustedes saben todo esto, tú no estás destruyendo el fruto, tú sabes cómo hacerlo. Tú lo haces así, lo haces de esta forma, con estos cuidados, con estas herramientas. No vas a saber cómo comportarte. Tienes capacidad para sembrar, para cosechar, para conocer los métodos. No tienes capacidad para cosechar tu espíritu, para tener un método espiritual de obediencia a Jehová tu Dios. Verso 28. El grano se trilla, pero no lo trilla para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. O sea, todas estas enseñanzas que tú tienes y todos estos conocimientos que tú tienes salieron de mí, dice Jehová. Yo fui quien te enseñé y solamente eso quisiste aprender. Yo también te enseñé que yo soy Jehová tu Dios, que yo soy tu guardador, que yo soy tu protector, que yo soy tu pronto auxilio en medio de la tribulación, que yo soy quien te puede dar vida eterna, que yo soy quien quiero que tengas compasión del desamparado, de la viuda, del huérfano, del que tiene necesidad. ¿Y por qué eso no lo hace? Verso 29 concluye diciendo: también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Así que Dios le enseñó muchas cosas, y dentro de muchas cosas fue también que se portaran bien, pero solo quisieron aprender algunas, como por ejemplo sembrar y tener frutos para desenvolverse en su vida pecaminosa, sin obedecer y sin cumplir con la palabra de Dios. Y el que tal conducta tenga, recibirá lo que le corresponde. Así que Dios les bendiga. Este es el final del capítulo. Dios les bendiga. Adelante y continuaremos más adelante con los próximos capítulos. Sea el nombre de Jehová glorificado en el nombre de Jesús. Cuídanos, Padre. Ayúdanos a seguir hacia adelante, Señor. Derrama de tu espíritu sobre nosotros. Ayúdanos a aprender de tu palabra, de tu conocimiento.
Ayúdanos a entender la guianza de tu Espíritu Santo, a conocer por dónde debemos de caminar, cómo debemos de actuar en el nombre de Jesús, Padre. Para honra y gloria tuya, enséñanos a aprender a ser guiados por tu Espíritu, para que tu Espíritu tenga cumplimiento, para que tu palabra tenga cumplimiento, para que tu palabra, tú y el Espíritu, por la sangre de Cristo, pueda realizar tu obra. Gracias, Señor. Ayúdanos a servirte en espíritu y en verdad. Hasta la próxima.